Reciban un cordial saludo, bienvenidos a esta charla. En el día de hoy vamos a revisar los guías o dos protocolos de dos eventos en interés en salud pública que corresponden a la morbilidad materna extrema y la mortalidad materna, respectivamente los eventos 549 y 550. Entonces vamos a empezar hablando de la morbilidad materna extrema. Entonces hay dos definiciones importantes, sin embargo quiero que se queden con la de OMS, que es con la cual nosotros vamos a entrar a definir lo que viene siendo el caso. Es un estado actual en el cual una mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la terminación del embarazo. Digamos que hay unos factores de riesgo bien establecidos que vienen siendo los bajos recursos económicos, el bajo nivel educativo, la pertenencia étnica indi la pertenencia étnica indígena o afrodescendiente, las inequidades sociales, económicas y culturales. Con respecto a la epidemiología, digamos que los extremos de edad son más vulnerables a que se presenten este tipo de situaciones. Hago referencia principalmente a las pacientes entre 10 y 14 años y a las mayores de 35 años, que sean solteras, que tengan bajo nivel educativo, poca herencia o asistencia a los controles prenatales y a nivel mundial se ha estimado una relación de mortalidad materna, de morbilidad materna extrema con respecto a la mortalidad de 19,1, es decir, por cada 19 pacientes con morbilidad materna extrema, una fallece. El índice de letalidad es de 5,1%, es decir, que en general todas las causas de muerte, las atribuidas a la morbilidad materna extrema, vienen siendo el 5,1% de los casos. Para el caso de Colombia, entonces, lo más frecuente viene siendo los trastornos hipertensivos seguido de las complicaciones hemorrágicas. La mayor proporción de los casos en la población colombiana ocurre entre los 20 y los 24 años, sin embargo, eh, la mayor razón ocurre a los extremos etarios, como lo veníamos viendo a nivel mundial, y la razón de morbilidad materna extrema es 59 casos por cada 1.000 nacidos vivos, según el protocolo que revisé para esta charla. Digamos que este es el espectro de la morbilidad, digamos que la mayoría de gestaciones vienen siendo sin complicaciones, sin embargo hay que ponerle mucha atención a las condiciones que amenazan la vida que se convierten en morbilidad materna extrema y que evidentemente algunos de esos casos, afortunadamente no todos, terminan en la muerte materna. Esto es muy importante, es la definición operativa del caso y es mediante la cual nosotros vamos a realizar el proceso o definir cuando nosotros tenemos que reportar un caso de estos. Digamos que el caso confirmado por clínica va a ser la misma definición que yo les mencioné en la primera diapositiva, que viene siendo una complicación severa que ocurre durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo que pone en riesgo de vida en la mujer, pero sobrevive y que cumple con al menos uno de los siguientes criterios de inclusión establecidos. Los criterios que nosotros vamos a tener se dividen en tres grupos. El primero viene estando en relación con la disfunción de órgano, bien sea cardiovascular, renal, hepático, cerebral, respiratorio o también que haya falla la coagulación o hematológica. Ya les voy a mostrar a continuación qué parámetros clínicos vamos a tener en cuenta para definir cada una de esas disfunciones. O también que tengamos eh, un criterio relacionado con la enfermedad, es decir, alguna entidad específica como la eclampsia, preeclampsia, sepsis o infección sistémica severa, hemorragia obstétrica o ruptura uterina que ya nos define morbilidad materna extrema sin necesidad de tener un criterio de disfunción de órganos. Sin embargo, es evidente que a todas las pacientes que sospechemos alguna condición grave, deberíamos indagarle o pedirle para clínicos que nos permitan evaluar la disfunción de órgano porque pueden estar simultáneamente coexistiendo con una enfermedad definitoria ya de morbilidad materna extrema. Entonces siempre hay que evaluar sistemáticamente a todas las pacientes que vengan con alguna de estas condiciones porque pueden tener un overlap con una falla de órgano. Y lo otro, el tercer grupo viene siendo la relación con el manejo. Entonces, esto se refiere específicamente a la necesidad de procedimiento quirúrgico emergente. Entonces vamos a hablar por sistemas, esto sale en el anexo del protocolo, pero es importante tenerlo en cuenta para definir la disfunción de órgano. Para el caso de la disfunción vascular vamos a tener una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, una hiperlactatemia definida mayor a lactato sérico mayor a 5 micromoles por litro o 45 miligramos por decilitro, que la paciente requiera soporte inotrópico, vasopresor o vasodilatador, que tengamos una tercera tensión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio, una acidosis grave medida por gases arteriales con un pH menor a 7,1, que la paciente requiera reanimación cardiopulmonar, que haya una disminución de la tensión arterial de base en más de 40 milímetros de mercurio, que haya un llenado capilar disminuido mayor a 2 segundos, que haya tensión arterial sistólica ya
grado 2, es decir, mayor a 160 a 110, que haya un paro cardiorrespiratorio o que haya ausencia de pulsos periféricos o hipotensión por 30 minutos que se asocie o que puede estar asociado, ¿no?, a choque de origen séptico o hipovolémico o que haya un índice cardíaco mayor a 3.5 litros por minuto. Con respecto a la disfunción renal, la define cuando tenemos una oliguria definida como un gasto urinario menor a 0.56 kilogramos hora que no responde a la reanimación con líquidos o que que tampoco responde al uso de diuréticos intravenosos. Y en el laboratorio vamos a tener una creatinina mayor a 3.5 miligramos por decilitro, que la paciente también puede tener por laboratorio criterios de urgencia dialítica o una lesión renal aguda que requiera diálisis, también se considera una disfunción renal. Recuerden que en cualquiera de las categorías, con al menos alguno de los criterios, uno solo, ya tenemos una definición de daño de órgano o de disfunción de órgano. En la disfunción hepática vamos a tener en cuenta un perfil hepático muy sencillo, las bilirrubinas si están mayores a 100 miligramos por decilitro o si tenemos una hipertransaminemia mayor a 70 unidades internacionales por litro, bien sea para la ST o ALT, o que tengamos una hiperglucemia mayor a 240 miligramos por decilitro. Con respecto a la disfunción cerebral, ahí tenemos varios criterios, la mayoría, todos son clínicos. Lo primero es una inconsciencia prolongada o también puede ser coma que dure más de 12 horas, que la paciente venga con un síndrome neurovascular agudo o que haya cualquier signo de focalización. Ahí en la tabla nos especifican unas condiciones muy particulares motoras o también sensitivas o también de alteraciones a nivel sensorial. Digamos que el criterio grande viene siendo cualquier signo de focalización neurológica. También que la paciente venga con presencia de convulsiones o que venga con un estatus epiléptico que sea de difícil control, incluyendo también las convulsiones, o que venga con parálisis generalizada. Y para la disfunción respiratoria vamos a tener por criterios clínicos una cianosis aguda, una taquipnea severa mayor a 40 respiraciones por minuto, una brahipnea por debajo de 6 respiraciones por minuto y que tenga signos de dificultad respiratoria, pero predominantemente el criterio va a ser una respiración jadeante, que también se conoce como gasping. Y en las características del laboratorio, pues vamos a ver que el paciente puede presentar una hipoxemia severa, es decir, una saturación menor a 90%, por más de 60 minutos y una PAPI que nos define el grado de alteración respiratoria. Entonces, si una PAFI está menor a 200 milímetros de mercurio, tenemos una insuficiencia respiratoria que nos clasifica como disfunción respiratoria para la definición de caso de disfunción orgánica. Y que la paciente requiera intubación o ventilación que no estén relacionadas con ningún procedimiento anestésico también se considera como disfunción respiratoria. Y la disfunción hematológica finalmente, que se puede manifestar como trastornos de la alteración de la formación del coágulo o como una coagulación intravascular diseminada. Digamos que dentro de los criterios paraclínicos, una trombocitopenia por debajo de 50.000 plaquetas, una evidencia de hemólisis, predominantemente aquí ponen la LDH mayor a 600, pero pues evidentemente también hay otros criterios de hemólisis como el tema de la hiperbilirrubinemia, especies de la indirecta, y también que tengamos un fibrinógeno menor o igual a 2 gramos o que nosotros hayamos requerido alguna administración de hemoderivados, bien sea glóbulos rojos, plaquetas o plasma. Entonces, en cuanto a las estrategias de vigilancia, esto va para ambos eventos de salud pública. Digamos que ahí eso es un eslabón que está dividido por diferentes sectores que se integran entre sí para lograr adquirir unos datos, procesarlos y finalmente tener una información analizada con una serie de información bien concisa y bien descrita en los boletines epidemiológicos. Digamos que ahí participa el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, las EPS y finalmente nosotros que somos la IPS, que tenemos las funciones predominantemente de notificar, garantizar la capacidad, el talento humano y la formación acerca de cuándo y cómo notificar y la importancia de este acto, también garantizar atención integral al binomio, es decir, a la madre y al hijo, y generar el flujo de comunicación permanente entre las secretarías municipales y locales de la salud y también pues las EPS. Aquí tenemos entonces lo que viene siendo la ficha del evento 549, digamos que ahí si ustedes quieren poner el tema de los códigos,
El departamento de Cundinamarca corresponde al código 25, el 758 municipio de Sopó, y el de la S particularmente viene siendo el 00051, y el subíndice para establecerla particularmente la C de Sopó viene siendo 01. ¿Qué vamos a poner? La razón social, es decir, el nombre completo del hospital, el nombre del evento, el nombre completo del evento, morbilidad materna extrema, y vamos a poner 549. Las fechas siempre ponerlas por favor en día, mes y año. Los campos que ustedes pueden ver que están con círculos corresponden a campos con una sola respuesta, mientras que los cuadrados corresponden a opciones múltiples. Los campos que vean ustedes con un asterisco también es importante tener en cuenta que son de diligenciamiento obligatorio. Y por otra parte también hay que tener en cuenta que se debe diligenciar este formato con letra legible, que no esté pegada, es decir, no hacer letras cursivas ni nada de eso, y preferiblemente con esfero negro. Que ya podemos en la identificación del paciente pues diligenciar los datos que se nos soliciten. La nacionalidad corresponde al código 173. Eh, También el país, según el código del DANE, pues es un código 169. Pues aquí ya en cuanto a al departamento, el municipio de procedencia del caso, pues entonces vamos a poner el departamento de Cundinamarca, el municipio de Sopó. Aquí en área de procedencia o ocurrencia del caso, pues entonces vamos a poner cabecera municipal, y para el caso de Sopó, claramente. La localidad, esto solo aplica para distritos como Bogotá, entonces no lo vamos a poner. Y según sea el caso, vamos a especificar si hay barrio, si hay centro poblado, si hay vereda, que es de donde pues, el paciente procede. Eh, Aquí adicionalmente vamos a poner la ocupación del paciente, la podemos redactar, digamos que hay unos códigos estandarizados, pero pues si ustedes quieren consultar directamente la página donde pueden encontrar los códigos en los anexos de esta guía, es decir, en la parte inferior en las últimas dos páginas donde nos muestra cómo diligenciar cada uno de los campos, ahí hay información si ustedes quieren conseguir el código. Lo mismo acontece con el nombre del administrador de plan de beneficios, entonces lo podemos escribir a mano, pero pues también hay un listado donde se especifican esos códigos. La pertenencia étnica si corresponde, el estrato también, y si el paciente presenta o pertenece a un grupo poblacional especial. En cuanto a la notificación, entonces idealmente lo que vamos a hacer nosotros va a ser una notificación rutinaria. Digamos que el resto de situaciones aplica ya para cuando los entes territoriales quieran hacer una revisión del caso, quieran hacer una revisión de la guía o de la historia clínica o de la ficha para mirar si hay información faltante o para hacerle seguimiento al reporte. Aquí vamos a poner nuevamente el país, el departamento, el municipio de residencia del paciente. Ya les mostré los códigos anteriormente. En la dirección vamos a poner aquí en cuanto a la notificación, la fecha de consulta, cuando iniciaron los síntomas, la clasificación inicial del caso, si es sospechoso, si es probable, pues recuerden que los círculos solo es para una sola respuesta, si el paciente está hospitalizado o no, cuál es la condición final, cuándo fue que ingresó a hospitalización, cuándo fue que falleció, y si es el caso, pues el número de certificados de defunción, la causa básica de muerte, que es el inicio de la cascada de eventos que condujeron al proceso de muerte, es como el punto de partida, por decirlo de alguna forma, y los datos de quién diligenció la ficha. Este espacio pues no lo vamos a llenar, está para el uso de los entes territoriales, y ellos van a hacer el seguimiento durante las siguientes 4 semanas para ver cuál fue el desenlace del caso. Por el respaldo B, por la cara B, entonces vamos a tener la misma información de identificación del paciente, el sistema de referencia, si en algún caso el paciente la paciente requirió traslado durante el proceso de atención, y principalmente para eso. Y ya las características maternas nos va a pedir detalladamente que nosotros diligenciemos lo que viene siendo los antecedentes ginecobstétricos de la paciente, el número de controles prenatales y la fecha de inicio del control prenatal. Y bueno, finalmente cómo terminó la gestación en sus múltiples formas, y en qué momento se presentó la morbilidad materna extrema. Listo, aquí entonces es importante, sobre todo en el respaldo, porque este apartado es el que más se presta para confusiones. Por eso les decía que hay que evaluar sistemáticamente a la paciente gestante que venga con alguna de las condiciones definitorias o que la estemos hospitalizando por una sospecha de morbilidad materna extrema. Tenemos que idealmente evaluar como todos los sistemas que se establecen en este protocolo para definir si nosotros puntuamos alguno de estos ítems para definir la disfunción o la disfunción de órgano. Es cuanto a la disfunción de órgano,
Luego ya después con una enfermedad específica, si es el caso, vamos a diligenciar algunos de los apartados según corresponda y relacionadas con el manejo, pues si requiere cirugía sí o no, vamos a hacer una sumatoria total de criterios. Pues realmente es que si son, no sé, 4, entonces ponemos 0, 4. Y aquí, para el caso de los datos relacionados con el manejo, pues evidentemente si la paciente requiere un manejo quirúrgico, vamos a definir si es alguno de estos 4 especificados o si no, vamos a comentar cuál fue el manejo quirúrgico que requirió y si requiere un segundo proceso o procedimiento quirúrgico. Adicionalmente, cuando fue la fecha de egreso de la institución donde se le brindó esta atención, cuántos días tuvo estancia hospitalaria y el egreso si fue para remitir a otro nivel de complejidad o si fue para la casa. En cuanto a los casos de morbilidad, pues entonces poner la causa principal con su respectivo CIE-10, la causa principal adecuada, agrupada, pues digamos si tenemos algo perteneciente a trastornos hipertensivos y vamos a especificar, vamos a ponerlo como muy en general, digamos que ya si nosotros tenemos unas causas asociadas, por ejemplo neumonía, infección de vías urinarias, una sepsis de origen urinario, cualquiera de estas cosas, vamos a identificar el código CIE y es escribir el diagnóstico y ponerlo, que puede estar concomitantemente con todo esto que les venía comentando anteriormente. La periodicidad del reporte, digamos que cuando nosotros tenemos ya alguna de estas condiciones definidas, como la preeclampsia, la eclampsia y la hemorragia obstétrica severa, tenemos que hacer una notificación súper inmediata, es decir, lo más antes posible. Y la notificación inmediata pues corresponde a todos los otros casos en los cuales no tengamos las condiciones enunciadas aquí en la parte superior. Esto de la periodicidad de reporte nos sirve, bueno, les sirve principalmente a los entes territoriales para que reevalúen cada caso y consideren según el seguimiento y la evolución de la paciente si el paciente ya cumple o no cumple los criterios para hacer la respectiva notificación. Entonces ellos se encargan como de depurar toda esa información. En cuanto a los indicadores, que digamos que viene siendo el producto de todo este tema de la vigilancia y que se utilizan para evaluar como las cifras y los datos, pues entonces hay varios indicadores que se tienen en cuenta, sin embargo me gustaría hacer énfasis en la razón de morbilidad materna extrema que se define como la definición que les comenté de la OMS inicialmente. Número de mujeres con una complicación durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la atención que pone en riesgo su vida pero sobrevive. Y esto lo vamos a expresar por cada 1000 nacidos vivos. Digamos que si ustedes quieren consultar particularmente cómo es la unidad de medida que se necesita para el cálculo, si es una proporción, si es una tasa de cada uno de estos indicadores, lo pueden consultar en la parte final del protocolo en la parte de los anexos. Digamos que este es el boletín epidemiológico semanal, este es el último que encontré, va de la semana epidemiológica 31 del 31 de julio al 6 de agosto de 2022. Y aquí entonces en este boletín es donde nosotros vamos a encontrar esa información que nosotros aportamos al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, gracias a lo cual ellos pueden hacer estas cifras y por ejemplo pueden observar que para el 2022 la morbilidad materna, la razón de morbilidad materna extrema fue de 28.3 por cada 1000 nacidos vivos en el país. Entonces esto es importante y por eso es que la notificación es necesaria para la evaluación de estas cifras. Digamos que también son indicadores de salud a nivel país, entonces son demasiado importantes. Respecto al evento 550 que corresponde a la mortalidad materna, entonces se define según la OMS como la muerte de una mujer durante su embarazo, parto dentro de los 42 días después de su atención, independientemente de la duración, localización del embarazo y las causas de defunción. Digamos que para el 2016 se estimó unas 223 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En América Latina vean que la razón de mortalidad materna aumentó al 46.9% para el 2021 y pasó al 47.3%, de 47.3 a 69.5 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, es decir, es una condición que va en aumento, lo que hace que sea más evidente el reporte más necesario. Y para el caso de Colombia la relación de la razón de mortalidad materna fue de 38.6 casos por cada 100.000 nacidos vivos, lo que es significativamente menor con respecto a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Digamos que la causa de muerte en el 67.4 de los casos corresponde a muertes maternas directas, es decir, por complicaciones producidas durante el embarazo.
o condiciones asociadas al embarazo. Digamos que lo más frecuente viene siendo trastorno hipertensivo asociado al embarazo, un 19.6%, una hemorragia obstétrica en el 16.5% de los casos y un evento tromboembólico en el 9.8% de los casos. La razón de mortalidad materna es el indicador más importante de todo este evento y se define ya como la definición que les había planteado al inicio del evento de los 550 y pues evidentemente se mide por cada 100.000 nacidos vivos. Y pues el periodo de tiempo sí lo va a establecer evidentemente eh, según si se quiere calcular por 1.000 personas, 100.000 personas, etcétera. Aquí están las definiciones operativas, son 5 principalmente. La muerte relacionada con embarazo, entonces es, como su nombre lo dice, pues una muerte que ocurre durante el embarazo o en los 42 días posterior al parto, independientemente de la causa de función. La muerte materna temprana se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y la localización del embarazo por cualquier causa vinculada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. Entonces hay que tenerlo en cuenta para este caso y para la muerte materna tardía la diferencia pues, es prácticamente muy similar a la definición, pero entonces esta se presenta un año antes de la terminación del embarazo, o sea, entre esos 42 días y hasta que pase un año posteriormente. Y la muerte materna por causas coincidentes, entonces igualmente ocurren durante el embarazo, el parto o el puerperio, o como la clasificación que habíamos determinado anteriormente que incluye hasta el año, pero entonces ahí van otras causas externas como lo ven siendo los accidentes de tránsito, el ataque, la agresión, violación, lesiones accidentales, el caso de consumo de medicamentos naturistas como herbas medicinales, entre otros. Y la muerte materna sospechosa, entonces en esta la vamos a poner cuando nosotros en el certificado de función o el ente territorial evaluador de la ficha de notificación, cuando se diligencia el certificado de fallecimiento no se encuentre el antecedente de embarazo o de que no está embarazada la paciente, entonces va a entrar en la categoría de muerte materna sospechosa. Digamos que las muertes maternas tempranas también se pueden subdividir en dos grupos, las que son obstétricas directas y las indirectas. Básicamente las directas son pues, asociadas a condiciones propias del embarazo o intervenciones que se hagan por parte del personal de salud como tratamientos, procedimientos quirúrgicos y todo este tipo de cosas. Y las muertes obstétricas indirectas vienen siendo un fallecimiento de una gestante por una condición diferente en lo que no sea propia del embarazo, como por ejemplo viene siendo la neumonía, que acá nos va a mostrar que es como de las más frecuentes. La variedad en esto sí es bastante amplia en cuanto a esas causas, muertes obstétricas indirectas. Digamos que al presentarse o hacer un evento de notificación que no solo se hace de forma intrainstitucional, intrahospitalaria, sino que también la mortalidad materna se puede presentar en el domicilio, es importante también tener en cuenta cuando ocurre por fuera del hospital o en el domicilio, como a todo el núcleo familiar o el núcleo de personas que son como bastante llegadas a la gestante, pues porque digamos que eso puede ayudar en el proceso de investigación. Digamos que ahí sí cumplimos un papel muy importante. Digamos que somos una fuente de información, podemos aportar historia clínica y el certificado de función, si es el caso. También podemos aportar datos para su respectivo procesamiento para que se pueda verificar el cumplimiento de la definición del caso. Pues digamos que todo eso que recolectemos aparte de la información que nosotros proveamos se puede hacer un análisis rutinario para hacer como finalmente las cifras para poner los boletines. En cuanto a las secciones individuales, digamos que ya es parte importante tener en cuenta como la comunidad, que pues que en caso que la mortalidad materna se haya producido de forma extrainstitucional, digamos que ahí cobra importancia algunas estrategias de investigación, como lo viene siendo la entrevista familiar. Eso se podría categorizar también como una investigación epidemiológica del campus, o sea, de forma extramural. Se puede hacer una autopsia verbal, que es como que se puede realizar en caso de que nosotros desconozcamos la causa de la muerte y pues básicamente es indagar como el estado de salud previo de la gestante o de la paciente. Y pues evidentemente cuando no tenemos una causa básica de muerte se requerirá autopsia clínica o una necropsia médico-legal en el caso que corresponda.
También nosotros podemos aportar resúmenes de atención clínica para ver si había una condición de egreso que genera predisposición al evento de mortalidad, y digamos que cada evento de mortalidad materna se analiza de forma individual, y pues evidentemente es algo que implica una intersectorialidad, influye distintos entes incluyendo la Secretaría de Salud. Y digamos que cuando nosotros presentemos un aumento de los casos de mortalidad materna, ahí es importante, eh, si eso se presenta por más de 6 semanas epidemiológicas, hacer como un reporte al sistema de alerta temprana del Instituto Nacional de Salud, ahí junto al correo en la diapositiva, digamos que vienen unos datos específicos, digamos que el protocolo también nos describe como qué son esos datos que van a ser solicitados en el momento que nosotros queramos reportar un aumento de los casos que ya sea bastante anormal o bastante atípico. Entonces, dentro de las estrategias de vigilancia tenemos la vigilancia pasiva, que es la que hacemos nosotros mediante las fichas de notificación. Digamos que aquí para el evento 550 nosotros vamos a ver que la ficha es muy similar a la anterior, lo de los códigos ya se los expliqué en la ficha anterior. Todo esto se llena igual en cuanto a la información general y la identificación del paciente, son datos muy similares, digamos que no cambia mucho, entonces no me extenderé explicando puntualmente como con cada casilla que hay que diligenciar. Vamos a hacer énfasis principalmente en los cuadros o los apartados que identifican esta ficha de notificación. Eh, digamos que hasta aquí, como todo es muy similar. Aquí ya en la cara B si encontramos algunos cambios. Digamos aquí lo importante en la cara B, pues nos van a pedir una descripción de los antecedentes ginecobstétricos de la paciente, pero realmente es algo mucho más corto y más resumido. Lo otro es que aquí nos van a preguntar si había un método de planificación. Vamos a seleccionar la opción adecuada, y si hay otro, describirlo. Aquí ya en los apartados 6 y 7, los antecedentes perinatales del embarazo actual, identificar si la paciente tuvo control prenatal o no, cuántos controles y la semana en la cual se inició el control prenatal. En los datos relacionados con la muerte materna, pues identificar en qué momento ocurrió, si fue durante, en los últimos 42 días posterior al parto o entre los 43 días y el año posterior al parto. La fecha de determinación de la gestación hay que ponerla también si es el caso, y el tipo de parto, si fue una vaginal o por cesárea, o el resto de situaciones específicas. Y también deben diligenciar por qué tipo de personal fue atendido al parto y dónde fue que ocurrió la muerte de la paciente. Aquí existe un apartado importante que es como nos solicita datos de la persona más cercana a la mujer fallecida. Entonces ahí es importante, pues porque por eso nos puede ayudar a la investigación en dado caso que la muerte haya sido por fuera de la institución. Entonces nos puede ayudar a esclarecer bastante información. Hay que pedirle datos básicos de contacto y el tema de cuál es el parentesco con la paciente ya pues fallecida. Los indicadores, nuevamente, hay varios, son bastante importantes. En el protocolo se describen muy bien eh, cómo, cómo funcionan y todo. Algunos son para evaluar la calidad de la atención de la institución y otros tienen impacto a nivel departamental, etcétera. Sin embargo, el más importante viene siendo la razón de mortalidad materna, que viene siendo el número de muertes maternas que ocurren durante el embarazo, el parto y los 42 días después de determinada la gestación por cada 100.000 nacidos vivos, algo muy similar a lo que veíamos anteriormente. Evidentemente toda la información que reportamos se utiliza para los boletines. Digamos, este es el de la semana epidemiológica número 50, que va del 08 al 14 de diciembre de 2024. Digamos que la mortalidad materna se reporta ya en este boletín grande de indicadores de evaluación del desempeño. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar como los diferentes valores estadísticos que se encontraron. Digamos que aquí nos lo evaluó particularmente para 3 periodos de 3 años consecutivos, 2022, 2023 y 2024. Para la causa directa, digamos que lo más frecuente, lo que se lleva por encima de todas las otras causas, el mayor porcentaje viene siendo la hemorragia obstétrica. Con la mayoría de casos, y vean que la mortalidad por causas directas también es la que más prevalece en cuanto a cifras. Ya la mortalidad indirecta, como les venía comentando, es por otras situaciones que no están asociadas al embarazo, y vean que otras es la que ocupa el mayor porcentaje, sin embargo la que se sigue viene siendo la neumonía. Y listo, eso era todo, gracias por su atención. En unos minutos pues tendrán acceso al post-test para evaluar los conocimientos adquiridos durante la presentación. Gracias.